año nuevo, habiendo ya terminado la última clase de yoga de este año y con ese espíritu de que uno tiene un poco de evaluar lo que ha pasado durante el año, el transcurso del año y de alguna forma proyectarse a futuro. Lo primero que quería hacer al finalizar este año ya es agradecerles a todos quienes han estado aquí acompañando, los que de alguna forma han recibido estos mensajes con más amplitud de conciencia y sobre todo a la querida tribu Mensajes de Sirius en Telegram, en el que emociona ver cómo vamos caminando todos en grupo, en conjunto, y pese a veces no tener las mismas visiones respecto de un tema determinado, tenemos la capacidad de poder escucharnos, de poder compartir, y eso sinceramente hace que todo el trabajo realizado estos años valga la pena, porque uno ve que se ha ido formando una ampliación de conciencia, una fraternidad, un apoyo entre todos, entendiendo que es la energía que se pide para estos nuevos tiempos, que de alguna forma entre todos podamos sostenernos. Y lo principal es el respeto a la forma de visualizar, de entender la vida de cada uno, ¿no? Ahí están apareciendo algunos. Carmen, hola, saludos, Carmen. Ojalá se escuche, pasé por acá de improviso. Estaba terminando una clase y dije, no, tengo que saludarlos hoy día y sobre todo para agradecerles su presencia, agradecerles eh, el abrir su mente, romper muchas veces creencias y de alguna forma ir caminando todos juntos. Y en ese sentido, bueno, contarles que producto de los mensajes que yo he compartido, que no son del guardián, sino que del comandante Ashtar Sheran, tanto los que nos entregó Romina, como los que eh, tomé también de Neva, porque para mí resonaron mucho. Para algunas personas tomaron esos mensajes, los enviaron principalmente en el ámbito de la espiritualidad, eh, para de alguna forma hacer un juzgamiento, una clasificación y una categorización. Es importante acá, yo les voy a entregar mi visión, no necesariamente pueden compartirla, entender que cuando se transmite algo, y anoche lo llegué a soñar, estaba soñando o alguien me lo estaba transmitiendo, vamos a pensar que nosotros somos vegetarianos o que somos veganos y nos invita en nuestra familia a alguien que consume otro tipo de alimentos y llegamos allá y la mesa está llena de diferentes cosas. Hay ensaladas, hay carnes, hay hidratos de carbono, pasta, arroz y qué sé yo. Hay jugos, hay vinos, hay agua, hay de todo en esa mesa. Yo, si tengo una determinada postura en cuanto a mi alimentación, no voy a llegar a esa mesa y decir de nada de lo que hay aquí a mí me sirve. Nada de lo que hay aquí voy a tomar. Porque yo puedo ir a esa mesa, observar bien, ampliar mi conciencia y ver que ahí sí voy a encontrar un alimento que que me pueda beneficiar y que esté en congruencia conmigo. Entonces yo voy a tomar eso de esa mesa. Con los mensajes es lo mismo. No necesariamente nosotros tenemos que resonar con todo lo que se nos está transmitiendo, pero sí tomar lo que nosotros es un aporte y lo que para nosotros no está en resonancia, simplemente dejarlo. No hay que juzgar. Yo veo que todavía, sobre todo en el ámbito espiritual, y eso es lo que más me asombra, eh, hay como un grupo de personas que están muy de cabeza, por así decirlo, juzgando los mensajes de los otros. Y llega a tal extremo que toman el mensaje y se lo pasan a otra persona también que recibe mensajes o transmite y le dice, ¿qué opinas tú de este mensaje? Y esta persona emite un juicio.
¿Y qué es lo que pasa aquí? Es algo que yo estudié hace mucho tiempo, el 2020. Cuando nosotros emitimos un juicio, de alguna forma nosotros estamos creando una energía que va a retornar hacia nosotros, acción y reacción. Y lo peor aún es que yo le pida a una persona que haga un juzgamiento respecto de algo, porque de alguna forma la estoy comprometiendo también a ella a recibir esa vuelta de mano de la vida o del destino, ¿no? Lo que nosotros hablamos normalmente, ley de acción y reacción. Entonces no solo estoy cometiendo un error conmigo misma, que en algún momento lo voy a recibir, sino que además estoy haciendo que la otra persona incurra en el mismo error. A mí durante mucho tiempo, cuando recién comencé en esto, me enviaban un montón de mensajes y me decían, Paz, ¿qué opinas? Yo decía, nunca voy a opinar respecto del trabajo de otra persona. Trabaja en tu discernimiento, que es una palabra clave, y sobre todo trabaja desde el corazón. Cuando nosotros solo estamos trabajando desde la mente es como si fuera una pared fría, racional, y es tan estructurada, tan rígida, que a veces nos tapa el corazón. Y yo creo que esa es una de las principales dificultades, ¿no?, que ha tenido actualmente nuestra cultura occidental. Yo me formé en una terapia que se llama Adava, que trabaja sobre el campo estructural de la persona. Y muchas veces llegaban personas muy rígidas, muy racionales, y cuando uno con las manos, a través de la percepción, iba recorriendo el campo áurico y se acercaba a la cabeza, es como si esa persona tuviese una caja. Tú presionabas y era absolutamente rígido y duro, lleno de estructuras mentales. Entonces ahí había que hacer unos decretos, trabajar con la energía, trabajar con los guías y de alguna forma ir desarraigando y retirando esa estructura mental. Y luego, acto seguido, limpiar todo lo que era enfrente del chakra cardíaco, que muchas veces tenía como si tuviese una armadura. Estaba todo tan conectado y estaba todo tan rígido. Entonces la invitación es esta, que ojalá a partir del año que viene podamos nosotros eh, hacer un acto de psicomagia, o si queremos así llamarlo, de chamanismo, y colocar en una hojita, partimos la hoja por la mitad y en la mitad de la hoja colocamos todo aquello del 2024 que queremos dejar atrás, que de alguna forma, pese a haberlo trabajado, notamos que todavía está ahí, o algunas pérdidas también que ya hemos tenido, lo dejamos. Y en el otro lado de la hoja colocamos los propósitos, que ojalá sean en términos de valores, de lo que queremos caminar hacia el 2025. Y ya puede ser cerca de la medianoche, nosotros partimos esta hojita y vamos a quemar lo que queremos dejar hacia el año viejo. Y lo que nosotros queremos potenciar en el 2025, lo visualizamos, lo internalizamos, agradecemos porque ya está cumplido, lo doblamos y lo dejamos con nosotros. Puede ser los primeros días debajo de nuestra almohada, después portarlo en una libreta, para que constantemente nosotros estemos guiados por esos propósitos con los cuales comenzamos a caminar en este nuevo año que ya comienza mañana. Disfrutemos también y aprovechemos que estamos en una luna nueva bastante potente. Entonces, el hecho de intencionar y de alguna forma sembrar semillas nos va a ayudar a que toda esa energía se vaya abriendo. Los voy a leer acá un poquito. Carmen Castro me dice, si seguimos en juzgamiento, crítica no constructiva, nos falta trabajar aún. Esa es la manera de darnos cuenta en qué nivel estamos. Sí, exactamente. Y bueno, ahí está la mente egoica, no creer que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos es la única verdad. No, hay muchas verdades, así como hay muchas líneas de tiempo. Y lo principal que yo tengo que hacer, si estoy tan segura de mi verdad, entonces enfocarme y caminar en eso, pero dejar que los demás también tengan sus propias verdades. No es discriminando, separando, que vamos a pasar hacia un estado crístico
o a un estado de crecimiento. Al contrario, lo que significa activar esa energía crística es tener esa capacidad de sentirnos unidos con el todo. Entonces, ¿cómo podemos todavía caer, lo que yo llamo en esos renuncios? ¿Cómo no nos damos cuenta de lo que aún seguimos haciendo? Voy a leer acá otro poquito. Inés, hola Inés, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá un instante. Sí. Bueno, aquí veo varios comentarios. Saludos Lucía desde el sur de Córdoba. Un saludo para allá también. Y esperando que este nuevo año podamos introducir en nosotros algunos valores, desarrollarlos un poco más, como justamente es eso, eh, la capacidad de tener un buen discernimiento uniendo mente y corazón, trabajando desde ya en la energía, todo está dado para que nosotros podamos percibir las energías de todo lo que nos circunda, tanto de la naturaleza como de las personas, lo que está llegando ahora, más que trabajar desde la mente. Yo creo que vamos a tener que aprender a unificar eso. Muchas veces alguien si me pregunta si este mensaje es aquí, es allá, yo cierro los ojos y siento, y conforme lo que vaya uno percibiendo en su campo, por ahí uno va tomando lo que va resonando, ¿no? ¿Qué más quería decirle algunas cosas? Bueno, como muchos ya deben saber, así cortito también, porque me di una pausita, después tengo cositas acá que hacer, tengo que regar, hace bastante calor acá cerca de Santiago, en Chile. Entender que estamos comenzando, ingresando hacia un año número 9, que es el cierre de un ciclo. Y yo creo que muchos de nosotros estamos percibiendo esa energía en cuanto que estamos cerrando ciertos procesos internos, también algunos de nosotros estamos de alguna manera concluyendo fases laborales, fases de relacionamiento, en fin. Y transitar por ese proceso, trabajando el desapego, trabajando también la aceptación, que yo creo que van a ser palabras muy importantes en este nuevo ciclo, porque yo creo que los cambios que vamos a tener van a ser aún más profundos. Si ya veníamos cambiando en muchas cosas y teniendo desapego, probablemente esto va a ser más impulsado por las energías que entran ahora, que es una energía que nos mueve, que nos impulsa. El elemento preponderante para este nuevo ciclo es el fuego, que es una energía que nos impulsa, que nos lleva hacia adelante, que transmuta también, y también las aguas, son como dos energías que van a estar muy presentes. Obviamente las demás también, el aire y tierra, pero yo creo que principalmente esas dos primeras. ¿Qué más acá? Bueno, ahí lo estaba escuchando. Me ha venido también muy a la mente, algunos de ustedes deben conocerlo, al comandante Safiel. Yo muchas veces cuando lo comencé a ver por ahí por el 2020, encontraba que a veces sus mensajes me resonaban mucho, pero a veces encontraba tanta irreverencia. Pero hoy en día yo entiendo que él había desarmado absolutamente todas sus creencias y era una persona totalmente libre. Y yo creo que esa palabra también va a ser muy importante en el ciclo que viene, que es sentirnos libres, principalmente de que de nuestras propias creencias, de nuestras propias, de cierta forma, jaulas en los que nos encerramos mentalmente, con estructuras rígidas. Entonces, desarmar todo eso y darnos la oportunidad de renovarnos cada día, que cada día nosotros podamos renacer. Realmente yo no estoy tan así con el calendario gregoriano, de que esta fecha es esto y significa esto, esta otra.
Yo creo que cada día en el fondo nosotros estamos en un año nuevo y en un renacer. De hecho, cada vez que nosotros vamos a dormir y nos vamos a otro plano y después volvemos al otro día a despertar, tenemos un renacimiento y estamos iniciando. Entonces tenemos esos ciclos cortos y ahora vamos a entrar, por así decirlo, en un ciclo más largo que para nosotros acá sería de un año. Pero tener constantemente eso en mente presente, que siempre estamos renaciendo, como muriendo un poco a lo que éramos para renacer a una nueva versión de nosotros mismos. Y ese proceso se acelera cada vez más. Marcela Peña me dice, me pasó lo mismo, hoy entiendo perfecto lo que él comunicaba en ese entonces. Sí, Marcela, y hoy en día que a mí me toca estar de cierta forma un poco en ese lado del que está comunicando, lo entiendo. Yo me acuerdo que cuando hice la primera entrevista, creo que fue la segunda, y ya había pasado un tiempo de las entrevistas con Mariano y cuando recién salían llegaba mucha gente. Pero ahí después como que se calmaba todo, iba llegando gente más lento y de repente un día empieza a llegar mucha gente. Y yo digo, va, ¿qué pasó? ¿Habrán repetido la entrevista? Eso fue como el 2022, por ahí. Y de repente me escribe la gente que venían llegando porque habían visto algo que había subido el comandante Safiel en su página de Facebook. No tenía idea ni siquiera que tenía Facebook. Y era una entrevista que me habían hecho. Y yo dije, wow, cómo este señor que es tan exigente y tan categórico en sus cosas subió esta entrevista. O sea, yo digo, ya, por aquí vamos, entonces no estamos tan mal. Y, y desde entonces puedo entender un poco esa irreverencia y por qué todo le daba lo mismo, porque seguramente él, al igual que muchos divulgadores, fue severamente juzgado, ¿no? Entonces él se abrió y le daba todo lo mismo, hablaba de los pingüinos, los que aparecían de repente en el chat ahí, como colados, diciendo cualquier barbaridad, decía, este es un pingüino y pum, lo borraba y lo dejaba afuera. Me reí mucho de esto, hoy día vi un ratito una entrevista antigua de él y yo creo que esa es la actitud, tomárselo con risa. Ahí en uno de los comentarios, poco más, y me dijeron que era de la oscuridad y que era poco más, faltó decir que era un lagarto. Y yo me reí y le dije, bueno, pensé dentro de mí, tal vez porque soy súper lagartija, me encanta el sol, toda la vida he tomado mucho sol, porque siento que la energía del sol es como una tremenda vitalidad. Entonces, toda la vida ha sido así y bueno, será, no estaba tan equivocada la persona en ese sentido. Así que no queda otra más que reírse con todo lo que dicen. Pena da eso sí que sea gente del ámbito de la espiritualidad y que estén gastando su tiempo en vez de trabajar en sí mismo, eh, observando y escarbando en lo que están haciendo los demás. Eso quiere decir que yo no tengo más que dar. ¿Qué pasa con mi conexión interna? ¿Qué pasa también? ¿Por qué estoy viendo tanta oscuridad en los demás? ¿Dónde está mi luz? Lo que yo veo afuera, y eso está más que estudiado, Carl Jung lo dijo tanto, es un poco lo que yo tengo adentro. Entonces, a trabajar eso también, ¿no? Así que eso es lo que quería decirles. Y también si desean, les recomiendo, porque es bien importante no pasar con la energía o todas las vivencias que tuvimos, que algunas pueden haber sido un poquito más fuertes, en nosotros, limpiar nuestros campos energéticos. Entonces, si desean, que yo lo encuentro muy bueno, trabajar con hierbas, ya si quieren hacerse una agüita con hierbas, lo recomiendo un montón. Principalmente las hierbas de limpieza son las que son más amargas. Entonces, poner a hervir un litro de agua y tener aparte, básicamente, ruda, ¿qué más había anotado acá? Romero, salvia y albahaca podrían ser una opción, ¿ya? Y una vez que el agüita hierva, ponemos estas hojitas o las tenemos en una ollita y una vez que el agua hierve, colocamos el agua y las dejamos ahí. Las tapamos y las dejamos en infusión. Y una vez que la temperatura vaya bajando,
Si deseamos también podemos colocarle una cucharada de sal marino, porque la sal es mucha limpieza. Yo no la uso tanto como limpieza porque es bastante potente, pero como estamos pasando de un ciclo a otro, podrían también colocarle sal marino. Entonces ahí se duchan ustedes y esta agüita ya a una temperatura adecuada se la van dejando caer desde el cuello hacia abajo, limpiando todo y sobre todo intencionando. Intencionando limpiar todos sus campos, cuerpo físico, mental, emocional, energético, en sus chakras también para ir limpiando. Y después se quedan ahí, se sacan ojalá el agüita lo más suave posible, sin refregarse la toalla, dejen que la agüita se quede en el cuerpo, ojalá, se van secando de a poquitito, palpándose con la toalla y se lo dejan eso. Pueden hacerlo en la noche, si no lo han hecho todavía y lo van a hacer en el día también. Eso como para limpieza. Y ya el día primero hacer otro ritual con hierbitas y agua que son maravillosas. Yo realmente lo siento mucho en mi campo energético, que es otro tipo de infusión que nos va a ayudar de cierta forma como a endulzar, a abrir prosperidad, abrir abundancia, cosas que son positivas que nosotros queremos abrir. Y ahí nosotros podemos trabajar con lavanda, con tomillo, con canela, clavo de olor y anís estrellado. Entonces podemos hacer el mismo procedimiento, hacer esa infusión y al iniciar el día primero, al iniciar el año, visualizar todos los propósitos que tenemos relacionados con la energía también de esta hierbita y también nos dejamos esta agüita en el cuerpo. Entonces ahí empezamos un año, un nuevo año con pie derecho, bien intencionado y sobre todo sintiéndolo, co-creando, que eso está muy de cierta forma fácil de que ocurra porque está llegando mucha energía. Ya deben haber visto por ahí la frecuencia Schumann, todas las eyecciones del Sol también que han sido bastante potentes. Hablando de eso también, me ha tocado ver y percibir que hay mucha molestia en chakra laringio y también estómago, muchas personas con náusea, un poco de malestar al estómago en ese sentido, no sobrepasarse hoy día en la noche con las comidas, cuidarse también para ojalá disfrutarlo y no pasarlo mal, ¿ya? Bueno, básicamente es eso lo que les quería comunicar, agradecerles y tal vez voy aún a reflexionarlo conmigo misma. Estuve escuchando un comunicado del comandante Starcherán que para mí resuena, probablemente tal vez para otros no resuenan, pero me habría gustado mucho traducirlo porque es de Neva, porque encuentro que hay cosas ahí muy importantes que transmite. Tal vez con todas ustedes no van a resonar, pero creo que lo positivo que transmite yo lo tomo de todas maneras porque para mí está en total coherencia y es lo que estoy viendo. No solo a través de los ojos físicos, sino que también energético. Y además nos dejó una música, un mantra como para ir ayudando a trabajar esa cristalización de nuestro cuerpo. Esto es pasar de carbono a silicio. Entonces, esa música, esa frecuencia nos ayuda a facilitar ese paso. Dejarlo en la casa tocando, si uno quiere cantarlo también, es muy bonito, es como es un mantra medio chamánico, muy ligado también a la naturaleza. Así que conforme lo que vaya ocurriendo y si alcanzo, voy a tratar de traducirlo y subirlo. Yo creo que, no sé si voy a poder acá YouTube, pero por lo menos en Tribu Mensaje y en Facebook sí lo voy a dejar. Ya, deseándoles que tengan una excelente celebración junto a sus seres queridos e intencionen propósitos con valores altos, intenciones, propósitos para su evolución y para contribuir al proceso de transición del planeta. Un saludo, cuídense, nos vemos de aquí a poco. Chao.